Nueva columna de política internacional junto con el profe Cristian Riom, en este caso y en esta casa, en la Casa de la Cultura, que tiene también su importancia, ¿no? Esto de valorizar lo que es la cultura, las raíces, etcétera, etcétera. Profe, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo va? Estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. La verdad que es un honor y un lujo estar en este lugar, en la Casa de la Cultura en Santa Fe, un lugar hace unos años recuperado, que tiene que ver con la cultura de Santa Fe, que tiene que ver con la identidad de esta ciudad y de la región, y que lo puede disfrutar la gente, ¿no? Que puede venir cualquier persona a visitarla y es fabulosa, fantástica. Hablaste, profe, de recuperación y precisamente qué significa y qué valor aporta a la ciudadanía, como para entender esto, ¿no? De darle el real valor que se requiere, que se necesita. Estábamos charlando fuera de aire, fuera de cámara, respecto de cómo estaba antes este lugar, que a todos los que pasábamos por acá caminando, siempre decíamos, pucha, ¿no? ¿Cómo no se puede recuperar este lugar que es de todos los santafesinos? Así que, obviamente que tiene un valor importantísimo para la historia, como te decía, para la identidad, para saber quiénes somos, los orígenes de la ciudad, y también para el desarrollo de nuevas actividades que tienen que ver con todo lo cultural, y que desde el Estado se pueda garantizar eso. Me parece fantástico, para que todos lo puedan disfrutar de manera accesible, ¿no? Es decir, justamente a nivel nacional se habla de que el Estado debe correrse, se habla incluso en otros términos que el Estado es poco menos una asociación ilícita, y esto, ¿no? En contrapartida, recién mencionaste la idea de que la gente pueda venir, pueda conocer nuestra historia, pueda conocer la cultura, el Estado presente, ¿no? Es fundamental, digamos, y yo creo que cuando tenemos que reflexionar sobre algunas cuestiones que nos parecen lejanas, porque podemos hablar de ideología, de pensamiento político, de opiniones y demás, tenemos que pensar lo que está más cerca nuestro y ver ahí los contrastes de si el Estado está presente o no, o si debe estar presente o no. Y la cultura, creemos, al menos yo creo, que son los lugares fundamentales donde tiene que estar presente el Estado, ¿no? Esto no significa que tiene que ser todo estatal, ¿no? Por supuesto, que es bienvenido los emprendimientos particulares, privados y los empresarios que pueden realizar un montón de eventos, como pueden ser cines, teatros, obras y demás, ¿no es cierto? Pero también es necesario el Estado, allí donde el privado quizás no, por cuestiones monetarias, digamos, por cuestiones de que no le conviene realizar una inversión, no lo va a hacer. Entonces ahí tiene que estar el Estado para recuperar algunos de estos espacios tan buenos. Acá a metros también tenemos la Estación Belgrano, que en su momento también se hizo desde la municipalidad una gestión para poder recuperarla y brindarle. Fíjate que hoy hay oficinas municipales y también culturales y espacios que son para todos. Qué importante lo que menciona Cristian Riom, nuestro analista internacional. Y nos vamos a meter en lo que significa la política internacional del gobierno central. Javier Milei, ¿cómo está actuando frente a distintas posiciones? Hace poco y en el medio también de una guerra Irán-Israel, también sentó posición muy fuerte con el gobierno de Ucrania, a favor de Ucrania. Y en este sentido vamos a analizar porque en algún momento deslizó Javier Milei la idea de mandar personas a combatir, ayudarlos desde el punto de vista económico, siendo todas las complejidades que tiene este país. Al respecto, profe, estás trabajando, lanzaste un comunicado, estás juntando firmas. Contá un poquito el núcleo de esa situación. Primero contextualizar, digamos, lo que es el mundo hoy, ¿no? Que es un mundo complejo, que no estamos en el mundo de hace 40 años atrás, que era bipolar, donde había dos grandes poderes como Estados Unidos y la Unión Soviética. Tampoco estamos en las décadas de los 90, a pesar de que estas políticas de Milei nos hacen acordar un poco a los 90, al liberalismo de Menem, ¿no es cierto? Es un déjà vu, digamos, de lo que hemos vivido en los 90. Pero el contexto es diferente, porque en los 90 había un hegemón, había un actor internacional que estaba por encima de todos claramente,
que era Estados Unidos de Norteamérica, y hoy eso no existe. Si bien Estados Unidos es un actor principal, digamos, pero hay otros actores que han crecido mucho de los 90 hasta estos 2024. Tenemos a la India, por ejemplo, que ha crecido económicamente, China con un crecimiento también económico, comercial, cultural, tecnológico. También Rusia se ha recuperado después de la debacle de la Unión Soviética, se recuperó económicamente. Es decir, tenemos un mundo más complejo, tenemos un mundo que es multipolar, o al menos de un multipolarismo creciente. Es decir, que hay muchos actores hoy que están creciendo en el mundo, y un declive de Estados Unidos que no significa digamos que es fatal, mortal para ellos. No es así, sino es que va a tener menos responsabilidades en el mundo en varios niveles. Un retroceso también económico en varios niveles. En ese contexto internacional es que asume Javier Milei como presidente de los argentinos y toma una postura más cercana a lo que se hizo en los años 90, como te decía recién, ¿no? Entonces hace un alineamiento automático con los Estados Unidos, sin preguntar, sin hacer cuestionamientos. Es decir, la política exterior que lleva adelante Washington es la política exterior que va a seguir la Argentina. Respecto a Israel, lo que decías, es lo mismo, pero más aún. ¿Por qué te lo digo? Porque en este conflicto que hay en Israel, que en realidad no es nuevo ni empezó el 7 de octubre con el ataque de Hamás, sino que desde el mismo establecimiento del Estado de Israel que hay problemas, hay conflictos y cada tanto lamentablemente hay ataques y demás. En este conflicto incluso hay voces que siempre han sido aliadas a Israel, como la Europa Occidental o Estados Unidos, que están siendo críticos respecto de cómo Netanyahu, que es el primer ministro israelí, está abordando la cuestión del conflicto en Gaza. Entonces, esos ataques indiscriminados, ese genocidio que lleva adelante el gobierno de Israel, está siendo criticado por muchos gobiernos y muchos activistas en todo el mundo. Incluso, como te decía, aquellos que siempre han apoyado a Israel. De hecho, el mismo pueblo israelí también, no hay una hegemonía. Digo. El pueblo israelí también tiene muchos cuestionamientos hacia su propio gobierno, con marchas y pedidos de juicios y demás. Israel, el gobierno de Israel también está perdiendo la batalla de la información, porque me parece que hay mucha información filtrada, hay muchas personas y sectores que están denunciando los crímenes que se están cometiendo. Incluso Sudáfrica ha denunciado a Israel en la Corte Internacional de Justicia. Incluso se está hablando de la Corte Internacional Penal, que a diferencia de la Corte Internacional de Justicia, que es de Naciones Unidas, la otra corte trata sobre temas particulares, es decir, juzga personas por crímenes de guerra. Entonces, ahí es Netanyahu quien va a estar comprometido en cuanto a las denuncias que va a tener y probablemente ser juzgado y sancionado, más allá de que Israel no pertenezca, que no haya firmado a la Corte Internacional Penal, ¿no? Como es el caso de Rusia y Vladimir Putin también, que son casos similares y diferentes. Te decía, el gobierno argentino ha tomado una posición incluso más allá de la de Estados Unidos, porque realmente no ha tenido ninguna crítica sobre Israel. Y hay una diferencia, es decir, si bien Joe Biden ha criticado a Netanyahu, algunos piensan por una situación también interna, porque Estados Unidos está ante una elección nacional. Entonces, para tener, digamos, el aval de vastos sectores de Estados Unidos que están en contra de esa guerra y en contra de la nación de Israel, Biden tiene una postura un poco más moderada y está solicitando a Netanyahu, ayuda humanitaria que permita la entrada de ayuda de alimentos, medicinas y demás. Pero la postura de Argentina, sin embargo, es aún digamos, más extrema que la de Estados Unidos respecto a Israel. ¿Por qué? Porque realmente no ha tenido ninguna crítica al respecto. Lo único que hizo es pedir por la liberación de rehenes. Eso, digamos, es lógico y está bien que se pida por la liberación de los rehenes que tiene todavía Hamás, pero por otro lado, no ha tenido absolutamente ninguna crítica y se ha alineado automáticamente con el gobierno de Netanyahu. El hecho de puntualmente en ese tema, profe, que Milei haya suspendido su gira, haya venido a la Argentina y haya convocado ese comité de crisis un domingo en la noche, ¿te pareció demasiado? ¿Te pareció que está bien? ¿Cómo lo calificás? A mí me parece que la política exterior argentina se está pecando de sobreactuación. Es decir, hay una sobreactuación pensando que puede haber algún rédito respecto de la postura nueva de la Argentina. Y vos sabés, perdón, profe, buscando un beneplácito de Estados Unidos. ¿Sería un beneplácito de Estados Unidos, también de Londres y de Tel Aviv.
Ahora, te comento algo haciendo una analogía con respecto a lo que pasó en los años 90. En los años 90 estuvimos de acuerdo con el consenso de Washington, la intelectualidad de Argentina, de acuerdo con Carlos Escudé, pergeñó, llevó adelante lo que se denominó el realismo periférico. Es decir, desde la periferia, tener una postura realista. Esto significaba tener una alianza automática con los Estados Unidos. Se hizo una alianza militar con los Estados Unidos, vinieron algunos aviones de combate aquí en la Argentina. Todavía los tenemos, vuelan muchos menos porque han pasado ya muchos años. Pero no ha habido realmente un beneficio para la Argentina. No han venido grandes inversiones de los Estados Unidos. Las inversiones que vinieron mayoritariamente fueron empresas europeas. Alguna de Estados Unidos vino, pero muy poco. Es decir, Argentina no se benefició de 10 años de menemismo, de liberalismo, de privatizaciones y de alianza extra-OTAN, como se denominó en los 90 con los Estados Unidos. No hemos tenido gran beneficio sobre eso. De hecho, Argentina termina en el 2001 con una crisis tremenda a nivel económico-financiero, con altos índices de desempleo, por ejemplo. Okay. Y no hubo un salvataje tampoco de Estados Unidos para esa situación. Tuvimos que nosotros salir solo a través de lo que pudimos hacer, todas las modificaciones políticas que hubo, los cambios políticos que hubo, y el beneficio, por supuesto, también de los commodities argentinos que salvaron a nuestra economía, ¿no? Pero realmente no hubo un beneficio. Y Argentina hoy está volviendo a transitar los mismos caminos que en los años 90. Es decir, van a venir aviones. Pero más rápido, daría la sensación, más rápido, ¿no? Se ha acelerado todo. Van a venir aviones, los F-16, en los 90 fueron los A4. Hay un alineamiento también, se está buscando la figura de un aliado OTAN, fuera de la organización, pero un aliado OTAN. Entonces, hay muchas similitudes en ese tema, ¿no? Estar en contra de China, cuando China tenemos muchos compromisos con la República Popular China, es decir, una sobreactuación que realmente no va a traer grandes beneficios a la Argentina y quizás tengamos también muchas penurias. ¿Por qué? Porque el alineamiento con Israel nos puede traer también algún ataque violento por fuera o por dentro y demás. Involucrarse en conflictos internacionales puede traer la guerra hacia nuestro propio territorio, cosa que Argentina siempre tuvo una postura pacifista y de ser neutral ante los conflictos. Hoy no somos neutrales. Y respecto a lo que me decías de estar buscando esto de algunos apoyos para sentar una posición contraria a lo que el gobierno de Milei está comenzando a tener respecto de Ucrania, ¿no? Este involucramiento, porque la postura política la puede tener, sí, digamos, ¿no? Sí. Expresar una postura política, como muchos países, por supuesto, pero de ahí a querer involucrar militarmente a nuestro país, enviando material o enviando personal, porque esto se está debatiendo lo dijo el propio Milei en una entrevista con Oppenheimer, están analizando con Petri, el ministro de Defensa, de enviar algunos personal militar, digamos, a Ucrania. Me parece que no es el rumbo, es un conflicto que tiene su propia dinámica, que es un conflicto complejo, que creo que el gobierno no lo entiende, no lo comprende y solamente acciona para estar del mismo lado que Estados Unidos. Solamente por eso, para tener las simpatías de Washington y del gobierno de Biden. Ok, y eso también entraría en esta sobreactuación que mencionás, pero ¿qué estaría buscando Javier Milei? Porque da la sensación que él frente al mundo no se presenta como una política de Estado, sino más bien es una política con mucha carga ideológica. Hay algunas contradicciones que tiene, ¿no? Esa carga ideológica, que no es pura, ¿no? Por un lado se habla de la libertad a ultranza, del final prácticamente de la mayoría de las prerrogativas del Estado argentino, pero por otro lado las alianzas son con personas conservadoras que pretenden una ampliación de las labores del Estado, ¿no? Digo, si pensamos en figuras como Víctor Orbán de Hungría o de Donald Trump en Estados Unidos o de Jair Bolsonaro en Brasil, no son libertarios que piensen en esos términos, ¿no? Entonces hay un poco una contradicción hacia el interior de la Argentina, el discurso, ¿no? Anarcocapitalismo, y en el exterior, digamos, las alianzas son con los sectores más conservadores del mundo, ¿no? Ok. Profe, ¿y le encontrás alguna similitud, concatenás una cosa con la otra
respecto de la posición hoy de Javier Milei, alineándose casi de manera carnal con Estados Unidos, con lo que está pasando en el Congreso respecto de la ley Bases, donde allí hay algunos artículos que podrían beneficiar a las grandes corporaciones, muchas de ellas en Estados Unidos? Bueno, se acaba de aprobar, al menos en diputados, en el momento que estamos grabando, se está aprobando las privatizaciones. Y me parece que si bien se puede discutir arriba de la mesa qué empresas no merecen ser parte del Estado, y es una discusión válida, me parece que también los sectores estratégicos tienen que estar en el control absoluto del Estado. ¿Cuáles son esos sectores estratégicos? Bueno, lo que tiene que ver con algunos commodities, con el sector energético, con la provisión de energía nuclear, con el litio, también con el transporte de cargas. Esto yo no estoy diciendo que tiene que ser 100% estatal, estoy diciendo que el Estado tiene que estar presente en el control y el desarrollo de esos sectores estratégicos. La información. Hoy se está debatiendo en el mundo el tema de la importancia de la información. Los grandes actores internacionales están disputándose ese campo de batalla virtual, que es la información. Entonces aquí estamos resignando grandes empresas argentinas y tradicionales como Telam, Canal 7, Radio Nacional. Y es de extrema importancia tener el manejo de la información. Por dos motivos. Uno, porque también beneficia a todos los argentinos y argentinas, porque en cada uno de los pueblitos más lejanos, a donde una empresa privada puede no interesarle porque hay 3 personas, llegar hasta ahí, y llega Canal 7, y llega Radio Nacional, y llega Telam. Pero al empresariado privado puede que no le interese llegar a esos lugares. Y con todo derecho, ¿no? Porque el empresario busca maximizar su rédito económico, su ganancia, su rédito económico, y está muy bien que sea así, pero tiene que estar el Estado presente para que todos y cada uno de los argentinos tenga derecho a la información. Democratizar la información. Exactamente, democratizar la información. Eso por un lado, ¿no? La democratización de la información. Y por el otro lado también el manejo de la información. Con tantos fake news, noticias falsas, inventadas, tendenciosas. Y porque además la gestión política del gobierno necesita una herramienta para poder transmitirla. ¿Qué pasa si el gobierno se pelea, tiene diferencias con el empresariado privado? ¿Qué ha pasado un montón de veces en este país? ¿Qué pasa si todos los medios de comunicación están alineados en contra del gobierno y el gobierno no tiene un medio para poder comunicar? Hoy La Nación Más oficia como la televisión pública. Pero es una relación entre un privado y el Estado. Es decir, que esa relación puede terminarse en algún momento. Entonces, por eso es tan importante tener medios de comunicación, como tienen en muchos lugares del mundo, ¿no? Por supuesto, no es una cuestión única aquí de Argentina. Seguro. Profe, ¿qué pensás cuando, Javier Milei en campaña, cuando muchos periodistas, hombres y mujeres, le preguntaban qué iba a pasar si la política no lo acompañaba? Él siempre decía que iba a hacer un plebiscito, le iba a preguntar a la gente. ¿No te parece que sería un momento correcto, clave, para que ese plebiscito, esa gran encuesta respecto del posicionamiento, en este caso que mencionabas de Argentina con Ucrania y la decisión de ayudar al pueblo ucraniano, no lo pueda someter a votación de su pueblo? Yo creo que sí, que sería deseable. Además de que pasar por el Congreso, hay cuestiones sensibles a la Argentina que tienen que sí o sí pasar por el Congreso. Pero además de eso, me parece que sí, en cuanto a involucrarse tanto en conflictos internacionales, es un motivo para preguntarle al pueblo argentino. No, digo por la postura que él siempre defendió respecto de preguntarle a la gente, ¿no? Y respecto de si esa ayuda es para el pueblo ucraniano, yo creo que no. Yo creo que el pueblo ucraniano necesita otras actitudes. El pueblo ucraniano necesita paz. No necesita tanques de guerra, ni necesita aviones de guerra, porque no es la solución. Y está muy claro que hace 2 años, más de 2 años, que esa es la respuesta que tiene Occidente para dar al conflicto. En realidad lo que hace es que se prolongue cada vez más y que Ucrania
ponga cada vez más muertos. Entonces no es un pueblo que necesite eso, un pueblo que necesita que todos podamos hacer lo posible e imposible por negociaciones diplomáticas que puedan conducir la paz, porque si no puede ser mucho peor, cada vez mayor la cantidad de muertos y también para el Estado ucraniano va a ser peor. Ok, déjame, profe, permitime hacer futurología. Eventualmente gana Donald Trump en Estados Unidos. Donald Trump tiene una actitud un poco más pacifista en este caso respecto del posicionamiento con Ucrania. Retira en este caso el apoyo férreo hacia Ucrania en cuanto a las acciones propiamente dichas como están en estos momentos. ¿Cuál crees que podría ser la postura de Javier Milei frente a la posible decisión de Donald Trump, haciendo futurología, aclarando, ¿no? No tienen los medios Argentina disponibles como para ni siquiera plantear una ayuda mínima a Ucrania sin la figura de Estados Unidos detrás. Por lo tanto, además, la relación estrecha que tiene Trump con Milei, yo creo, futurología no se puede hacer, pero creo que ahí terminaría el apoyo o el involucramiento de Argentina en el conflicto con Ucrania, ¿no? Probablemente si Trump lo decide, terminaría la guerra en Ucrania. Sentarse con Vladimir Putin y charlar sobre las condiciones de terminar esa guerra, y seguramente el conflicto no terminará, pero sí terminará la guerra. Y desde Argentina todo cuestionamiento también terminará y ese tema no se tocará más, digamos, okay. Al menos por un tiempo. Ok. Déjame terminar esta columna, profe, con hace un par de meses. A mí me parece que yo en su momento incluso lo hemos charlado personalmente, califiqué a la entrevista del año. El periodista estadounidense Tucker Carlson entrevistó allí en el Kremlin a Vladimir Putin, el presidente de Rusia. ¿Crees que fue un antes y un después, teniendo en cuenta que el argentino en este caso no tiene acceso tan, digamos, diario a la información rusa y más viniendo de un jefe de Estado? Y más viniendo de un periodista de Estados Unidos. Me parece que es clave. Sí, fue una entrevista muy importante. Yo creo que también lo hemos hablado en privado. Creo que los últimos 20 años, probablemente, o al menos 20 años, 30 años, ha sido una de las entrevistas más importantes, si no la más importante. Lo que pasa es que estamos en una guerra de la información. Y probablemente en Argentina, ojalá esté muy equivocado en lo que te digo, pero probablemente en Argentina se discuta en los próximos meses esa cuestión. Hace poco tiempo vino un enviado de Estados Unidos a hablar aquí, a Buenos Aires, a la Embajada de Estados Unidos, y se hizo algunas actividades hablando del tema de la información. En Europa Occidental y en Estados Unidos se bloquean las informaciones de Rusia. Ojalá que esto no pase, porque necesitamos que desde China nos cuenten qué piensan de su visión del mundo, qué piensa Rusia, por qué las acciones de Rusia. Así como tenemos también las de Europa Occidental, como tenemos las de Estados Unidos, que tenemos un montón de medios de Estados Unidos, y está muy bien, no me parece mal, que están aquí en Argentina contando la parte de su historia, y ojalá tengamos nosotros, los argentinos también, nuestros medios para contar desde cuál es la postura desde la Argentina. Seguro. Esa entrevista me pareció excelente, la oportunidad de que Putin pueda contar, pueda hablar sobre historia, pueda hablar sobre política internacional, pueda hablar de su relación con Estados Unidos y con los distintos presidentes de Estados Unidos, cómo fue dándose. El que la pueda ver. No significa que uno esté de acuerdo 100% con lo que diga Vladimir Putin, pero sí que hay que informarse desde muchos ángulos para poder llegar a acercarse a lo que es la verdad, si es que existe algo como la verdad, ¿no? Seguro, seguro. Ahora sí, por último, nunca le creas a un periodista. Cuando desde la última pregunta, pregunta es una cosa increíble. ¿Te deja alguna reflexión esto que le está pasando a Pepe Mujica? Anunció que tiene problemas de salud, un tumor aquí en el esófago. Es una persona muy lúcida y sabe perfectamente lo que pasa, tanto en el mundo como en su barrio grande que es América Latina. Y creo que también sabe lo que le pasa a él personalmente. Hizo alguna declaración en ese sentido. Nada, lamento su situación de salud. Me parece que uno de los grandes
dirigentes que ha tenido América Latina. Más allá, como siempre digo, ¿no? Uno no está absolutamente de acuerdo con nadie. Así que personalmente he aplaudido muchas de sus gestiones y acciones. Una persona realmente siempre da gusto escucharlo. Así que, bueno, esperemos, ojalá que se pueda recuperar de esa situación, una persona ya de edad avanzada, pero bueno, siempre uno le desea lo mejor. ¿Te preocupa algo de la política argentina, ya mirándonos a nosotros mismos? Me preocupa, sí, me preocupa todo lo que al argentino y a la Argentina le hagan mal, a los ciudadanos. La ausencia del Estado, que no tengan más espacio de cultura como este, por ejemplo, que no tengan más espacio para atender su salud, que no tengan buenos espacios para estudiar. Así que me parece que es clave. Me hiciste acordar, decías hace un ratito, el refrán de buscar firmas y apoyos para presentar una postura en los medios que esté en contra de la intervención argentina en conflictos internacionales, en ese caso en Ucrania, pero también puede valer para Israel. Me parece que la ciudadanía tiene que estar preparada para acompañar las marchas cuando crea que lo amerita, para defender la educación pública, para defender la salud pública, para defender la cultura, porque es lo que a cada uno de nosotros, el trabajo también, por supuesto, para defender el trabajo, tan importante, ¿no? Primero la salud, si no, no podemos ir a ningún lado. Seguro. Después el trabajo y la educación. Así que si nosotros estamos presentes, cada uno en su lugar, el periodista desde su micrófono, la gente desde su lugar, los partidos políticos desde su lugar, me parece que vamos a mostrarle al gobierno que vamos a acompañar lo que consideremos que esté bien y no vamos a oponer férreamente a aquello que consideremos que esté mal. Y se puede, porque el discurso respecto a la educación pública se corrió. Al principio, si hacemos un análisis del discurso, ¿no? Los analistas políticos y sociales, una de las herramientas que tenemos es el análisis del discurso. Si hacemos un análisis del discurso de Javier Milei, vamos a ver cómo fue moderando un poco, ¿no? Al principio era la educación no es un derecho, lo dijo él, está en los registros fílmicos. Él dijo, la educación no es un derecho, la educación pública es adoctrinamiento, no sirve. Y hoy el gobierno, después de tener 1 millón de personas en la calle, está diciendo vamos a garantizar la educación pública. Bueno, pero ahí tiene que estar la gente y ahí tiene que estar todos los argentinos para poder marcarle un poco el rumbo al presidente de la Nación. Profe, gracias por compartir sus saberes, porque la verdad que nos esclarece fundamentalmente en política internacional aspectos muy complejos y él lo explica con una facilidad asombrosa. La seguimos, profe. Muchas gracias. Cristian Riom con nosotros, el analista internacional, explicando de manera fácil o difícil esto que vas a ver en www.despachoplay.com.ar.